Bueno, como para ir cerrando este asunto relacionado con lo que fue el encuentro entre el señor Noboa, presidente de Ecuador, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Yo les decía ayer, ¿se acuerdan? Esperemos, porque algunos de los voceros mediáticos que tiene el gobierno, específicamente Carlos Vera, le escuché a él, creo que fue el lunes, en alguno de sus tantísimos espacios, porque el hombre además tiene programas en radio todo el día, después de la noche, aparece a cada rato, tiene no sé cuántos programas tiene, le encanta estar hasta en la sopa, ¿no? Es de esos que les fascina estar hasta en la sopa. Y en alguno de esos espacios le escuché al hombre decir que el gobierno de Ecuador y la SECOM estaba preparando un comunicado para informarle al país sobre lo que fue el encuentro, la reunión entre Noboa y Trump, que es un tema que nos ha tenido a todos, no a todos, pero a algunos comentando y hablando durante estos días. Y yo creo que, como para ir cerrando el tema también e ir abordando otros asuntos, sí creo que vale la pena comentar y mencionar lo último. Y con esto sí, ahí queda el tema Trump. Desde Trump vamos a saber, supuestamente, hoy, en el transcurso del día, hay expectativa a nivel mundial, por lo que podría anunciar el gobierno de los Estados Unidos y la Casa Blanca en esta suerte de guerra comercial que han emprendido, ¿no? contra sus pares, ¿no? Contra quienes consideran, yo me imagino, Trump y su equipo más cercanos, sus más peligrosos, entre comillas, competidores a nivel mundial, ¿no? La China, Rusia, los países que conforman los BRICS, donde está la India, por ejemplo, donde está Brasil también. Las grandes economías que vienen a convertirse en competidores directos de los Estados Unidos. Entonces, para hoy se había anticipado ayer que habría un gran anuncio, ¿no? De que Trump anunciará aranceles globales este miércoles, y sobre eso hay mucha expectativa. Entonces, sobre Trump sí que vamos a saber en todo el mundo en las próximas horas, porque es justamente eso lo que hasta ayer se sabía, ¿no? Los medios internacionales, como la DW, por ejemplo, anticipaban en una publicación de ayer de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará sus aranceles globales este miércoles a las 16 horas, hora local de Washington, tras el cierre de la bolsa de valores en Wall Street. Así lo anunció ayer martes la Casa Blanca. El evento, bautizado como Make America Wealthy Again, hacer a Estados Unidos rico de nuevo, tendrá lugar en la Rosaleda de la Casa Blanca, y el anuncio precisa que Trump hará comentarios posteriormente. El mandatario estadounidense afirmó el lunes en declaraciones a la prensa desde el despacho Oval que será muy amable en términos relativos con estos gravámenes contra algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. La palabra recíproco es muy importante. Les devolvemos lo que nos hacen, dijo Trump, quien se negó a ofrecer más detalles sobre a cuánto ascenderán los aranceles o cómo se desglosarán por países y sectores. Entonces, aquí creo que también vale hacer una precisión, porque seguramente yo me imagino, ¿no? Estoy quizás anticipándome sobre una materia que desconozco, como es la macroeconomía. Yo no soy economista. Pero, digamos, esto también tiene que ver no solamente con la economía, sino también con la geopolítica y con la política. Entonces, por lo que hemos venido viendo y por los anuncios que ha hecho previamente Trump contra Canadá, contra México que ha usado el tema aranceles como una suerte de chantaje para obligarle a asumir otro tipo de políticas migratorias a la presidenta Sheinbaum, y la presidenta Sheinbaum, que ahora tiene unos niveles altísimos de popularidad y un liderazgo indiscutible en México, pues no ha cedido frente a ese tipo de presiones, y más bien lo que ha hecho es hablarle a Trump de tú a tú, ¿no? Con mucho liderazgo, la presidenta mexicana ha sabido enfrentar esta suerte de chantaje, ¿no? Por parte de la Casa Blanca,
y de la actitud de un presidente como Trump, que tiene unos rasgos y unas características también muy machistas, no de ahora, sino históricamente. Y Sheinbaum ha logrado con mucho tino, con mucho tacto, con mucha política y con mucha conversación también, ¿no? Porque vale recordar también que el propio Donald Trump ha reconocido la capacidad de su homóloga, la presidenta de México, de abordar estos temas y de conversar con mucho liderazgo, ¿no? Entonces, ella ha sabido poner un freno, poner límites, es una mujer, además de con una gran trayectoria y experiencia política, una mujer muy inteligente, la presidenta mexicana. Entonces, ella ha logrado contener. Seguramente habrá otros países y otros gobernantes que no tengan la misma capacidad de convencimiento con Trump o el mismo nivel de llegada, o que no terminen siendo tan persuasivos como lo ha sido inteligentemente la presidenta mexicana. Entonces, hubo anuncios previos con Canadá, con México, se anticipó hacer anuncios de este estilo con la China también, con otros países que para los Estados Unidos y para Trump pueden resultar lo que les manifestaba antes, ¿no? Competidores directos, por un lado, y también socios comerciales con quien Trump asume que los acuerdos previos o los tratados previos comerciales no son del todo justos para los Estados Unidos. Entonces, me imagino que él dirá, ¿por qué ustedes tienen que ganar más de lo que está ganando mi país en este acuerdo comercial que se supone que debería ser entre pares? Me imagino que es una de las cosas que pensará Trump. Entonces, yo me estoy imaginando que son países, potencias económicas como las que mencionaba antes, ¿no? China, la India, Rusia, Reino Unido, Canadá, Brasil. Y seguramente en esa lista es muy probable que no esté Ecuador, porque el tamaño de nuestra economía no nos ubica precisamente como un gran socio comercial de los Estados Unidos. Para nosotros sí lo es, porque es un gran mercado. El mercado de los Estados Unidos, estamos hablando de 300 millones y pico de consumidores, ¿no? Es un mercado tan importante como debería ser para nosotros, por ejemplo, y acá muy cerca, el mercado brasileño. Que Brasil es una suerte de país continente dentro de Sudamérica, ¿no? Por su tamaño, por su extensión, por su población. Entonces, Ecuador no es como la China, no es como Rusia en materia de nivel comercial con los Estados Unidos. Entonces, es muy probable que Ecuador no conste en esa lista en donde Estados Unidos pretende sancionar con aranceles más altos a estos países que mencionaba hace un momento. Y que acá seguramente alguien pretenda ubicar eso como un logro del gobierno de Noboa, cuando, digamos, lo que está en juego acá o lo de fondo es justamente esta guerra comercial que tienen los Estados Unidos con sus más cercanos competidores, ¿no? Y habrá que ver también en esta guerra comercial cuál termina siendo el gran objetivo de los Estados Unidos. Quizás acabar con la multipolaridad que vemos ahora, ir nuevamente a un mundo bipolar en donde solo se plantee la existencia de dos grandes imperios, como hasta antes de la caída del muro de Berlín. No sé, no tengo yo clara la película con respecto de cuáles son los fines que persigue Donald Trump en materia comercial. No lo entiendo, no logro ver todavía hacia dónde va o qué es lo que quiere. Lo que sí, digamos, lo sabemos desde el primer periodo que tuvo como presidente es que él trataba de recomponer la economía puertas adentro, pero lo que está haciendo ahora podría terminar en algún momento incluso aislándole a los propios Estados Unidos con respecto de este mundo que está tan interconectado, ¿no? Y en donde terminamos siendo dependientes unos de otros por diferentes motivos, no solamente por los temas políticos, sino también más allá de los temas económicos, incluso los temas de sobrevivencia o de supervivencia. Países que tienen más alimento que otro, por ejemplo. Países que tienen más recursos naturales que otros, por ejemplo. Países que tienen más petróleo que otros. Países que tienen más agua dulce que otros. Entonces,
Habrá que ver cómo lo plantea el gobierno de Trump y cómo plantea la geopolítica de hoy en adelante de cara a un futuro que pinta un poco gris, ¿no? La verdad, que pinta un poco gris por todas estas situaciones que estamos atravesando. Digamos, creo que todavía estamos en una etapa de pospandemia, por ejemplo, el Ecuador no termina de salir de esa crisis que venía incluso desde antes de la misma pandemia, no era crisis económica, pero que se profundizó con los encierros y demás. Entonces, creo que esta es una invitación, un llamado a asumir lo que podría ser el anuncio de Trump de hoy con mucha responsabilidad y a no dejarnos comer al cuento de que si Ecuador no consta en esa lista, como tampoco capaz y puede constar, qué sé yo, países como Uruguay o países como Perú, Colombia, qué sé yo. No es que se trata de un gran logro del presidente Noboa porque estuvo el fin de semana en Mar-a-Lago con Trump, sino que tiene que ver con cómo va midiendo Estados Unidos y la Casa Blanca esta guerra comercial y contra quién va dirigida además de esa guerra comercial, ¿no? O sea, por ahí creo que también hay que entender lo que va a suceder con el anuncio de Washington, pero también con los relatos que se pretendan imponer acá con ese gran aparato comunicacional que tiene el presidente Noboa y su campaña, y por qué no decirlo también el gobierno, ¿no? Porque ahora son dos actores que están muy ligados, es tan complejo, tan difícil separarlo uno de lo otro, ¿no? El ejercicio de Noboa como presidente, del ejercicio del Noboa como candidato, cuando son la misma persona por un lado, pero además de esa misma persona no ha sido respetuosa de lo que dice la Constitución y la ley, por ejemplo, a la hora de verse obligado a solicitar una licencia a la Asamblea Nacional para poder empezar a hacer campaña y encargar de paso el poder a una vicepresidenta que ahora mismo ha sido puesta a dedo por él, que es la señora Cynthia Gelibert, y claro, hay esa inquietud que tienen seguramente muchos ecuatorianos, que de aquí al 10, 11 de abril, ¿quién gobierna el Ecuador? ¿Quién va a tomar las decisiones de la gran política en el Ecuador de aquí hasta que se acabe la campaña, en que el señor Noboa estará muy involucrado en lo que tiene que ver con su camino hacia la segunda vuelta del 13 de abril, ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a firmar o quién va a emitir los decretos? Son preguntas legítimas que tenemos los ecuatorianos ahora mismo en este estado de incertidumbre en el que nos deja un presidente que ha decidido no cumplir con las reglas que están plenamente establecidas en la Constitución y en la ley. Es así de simple, es como que si usted sale mañana en su vehículo y decide no obedecer ninguna de las leyes de tránsito, pasarse los semáforos en rojo, omitir las señales de pare, el cede el paso, los pasos cebras y simplemente rodar por la vía, ¿no? Es más o menos parecido lo que está pasando ahora en el Ecuador con un presidente que ha decidido inobservar e incumplir, como les decía, normas y leyes que están plenamente establecidas en la Constitución y en todos los cuerpos legales con los que cuenta el país. Entonces, para volver nuevamente al tema de la reunión de Noboa con Trump y cerrar ese episodio. Ayer finalmente, en una entrevista concedida en Radio Sucesos o a Radio Sucesos, el señor Noboa se refirió a este tema y vamos a escuchar juntos qué fue lo que le dijo a los periodistas Milton Pérez y Verónica Larrea en Radio Sucesos. ¿Están fiscalizando algo positivo para el país? A ver, vamos a empezar. Por este tema de la reunión con el presidente Trump. Positiva para el país, dice usted. ¿Qué consiguió? No es que se consiguió. O sea, no todo es transaccional, no toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios, entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, al mismo tiempo los programas y los beneficios que tenemos para nuestros migrantes que regresan, como por ejemplo 3 meses con un salario básico, capacitación, becas, ayudarlos a tecnificarse también para que puedan tener también prioridad en ciertos programas de empleo del Estado.
de que se habló también, me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela. Le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura, antiterrorismo, y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Nada más fue una opinión mía de que me parecía bien eso. El resto pues, fue una discusión, digamos, amena. Estaba ahí Bobby Kennedy, que lo conozco, que es secretario de Salud. También en Mar-a-Lago estaba John Paulson, que es asesor en lo económico de Trump. Personas que conozco y que conozco desde que era niño. Y conmigo fue una reunión positiva. Ven positivo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Le sorprendió nuestras cifras de inflación, por ejemplo, que lo que va del año es 0,3%, el año pasado 1,7%, con récord de precios de commodities. Eso le pareció bastante positivo. Le pareció positivo que estemos luchando también contra el narcoterrorismo, que estemos luchando contra el narcotráfico, la narcopolítica, y también la influencia de parte de Venezuela en el Ecuador y en la política ecuatoriana. Hubo una noticia que trascendió a través de... Bueno, por los temas que menciona Noboa, que supuestamente habría abordado, me parece que la reunión fue larguísima, ¿no? Que no fue simplemente un encuentro casual. Parecería que la reunión fue súper extensa y se abordaron todos esos temas. Ahora, yo partiría de un hecho. Una vez que, digamos, esta es la única versión oficial que tenemos de parte del gobierno de Ecuador con respecto del encuentro, y yo voy a seguir usando ese término, porque no creo que ha sido una reunión oficial. Eso creo que está más que ratificado, no fue una reunión oficial. Ni la Casa Blanca ni Carondelet se han referido así, en esos términos. La propia madre del presidente, revisamos con ustedes ayer sus declaraciones en un medio de comunicación de acá, dijo no fue una reunión oficial. Entonces, partamos de ese hecho. Sin embargo, acá hubo medios de comunicación que hablaron justamente de una reunión oficial. Y esos medios de comunicación, adicionalmente, plantearon una cantidad de temas muy importantes que están en la gran agenda de la política de este país y que habrían sido supuestamente resueltos o abordados en esta famosa reunión o encuentro entre los dos mandatarios, ¿no? Acá hubo medios, sobre todo digitales, y algunos otros radiales que se han convertido en altoparlantes de las versiones oficiales del gobierno de Noboa, que por ejemplo nos dijeron que fue una visita oficial y está confirmado de que no ha sido así. Se dijo que se han logrado alianzas en temas fundamentales para el Ecuador, como por ejemplo sacar de la lista de deportables a los ciudadanos ecuatorianos, y yo ayer, por ejemplo, le escuché al periodista Alcibía de Zonofre, entiendo que es corresponsal de alguna de las cadenas televisivas de Ecuador en Nueva York, desmentir esta afirmación del presidente Noboa. El periodista Onofre mencionó que no hay ningún documento que asevere la afirmación del presidente Noboa, que dijo hace un par de días acá en un mitin político. Lo dijo en un mitin político de ADN como candidato, ¿no? Después de haber supuestamente visitado oficialmente, que fue lo que dijeron en un principio, que ya sabemos que no es así, que no fue una visita oficial, dijo beneficios para los migrantes, ¿no? Y acá en esta entrevista con Radio Sucesos aborda el tema migrante desde otra perspectiva. Él supuestamente le manifiesta a Trump cuáles son los beneficios que van a tener los migrantes que son deportados al Ecuador. Y de hecho ayer me parece que si ustedes buscan en el portal digital de Ecuavisa, se van a encontrar con una publicación cuyo titular dice que más de 2.000 ecuatorianos han sido deportados en el primer trimestre del 2025. Nota del portal digital de Ecuavisa. Más de 2.000 ecuatorianos han sido deportados. Esa realidad de momento no ha cambiado. Los ciudadanos ecuatorianos van a ser tratados como venezolanos, como haitianos, como cubanos, como colombianos, peruanos, de cualquier otra nacionalidad.
siempre y cuando no tengan sus papeles de residencia en regla en los Estados Unidos. No hay ningún logro en esa materia. Han dicho que los Estados Unidos va a reforzar la seguridad en el Ecuador y tampoco hay ningún tipo de confirmación sobre eso, y vamos a revisar más adelante también declaraciones del señor Lofredo, ministro de Defensa, sobre esta materia, que son, creo yo, unas declaraciones también muy irresponsables, sobre todo por los impedimentos constitucionales y legales que hay actualmente vigentes en el país. Entonces por ahí partiría yo, ¿no? De las mentiras, de todas estas mentiras, desde el hecho de que nos dijeron y nos vendieron esto como un encuentro oficial y que no ha sido así, y después cómo se fue, además, a partir de las primeras declaraciones del propio Noboa, de lo que decían los medios de comunicación afines a Noboa y de lo que ayer ha dicho Noboa en esta entrevista en Radio Sucesos en Quito. El señor Noboa dice que esta reunión, o que no toda reunión termina siendo transaccional, es decir, que tú abordas un tema, que planteas un tema a tu par a cambio de algo, o viceversa. Y creo que hay que tener clarísimo que en el ámbito de la diplomacia, de la política internacional, las reuniones de este nivel tienen que valorarse por una máxima que es muy sencilla, que tiene que ver con algo que es elemental en la diplomacia, que es la negociación, y que está relacionada con el costo-beneficio. Este encuentro, según la información a la que ha accedido todo el Ecuador y todos los medios de comunicación, le habría costado al país $165,000. Al país, no al señor Noboa, porque esos $165,000 para que contrate el ex embajador Espinosa en Washington a una empresa de lobby que consiguió el encuentro con Trump, le costó $165,000 del erario público, de los recursos que probablemente se obtienen del aumento del IVA que pagan ustedes y pagamos nosotros. Entonces esta foto al Ecuador le costó $165,000. Ese es el costo. Ahora, el beneficio, cuando Noboa nos dice que no toda reunión es transaccional, quiere decir que el beneficio de los $165,000 es cero, que no se consiguió nada, porque en la entrevista de ayer con Milton Pérez y con Verónica Larrea en Radio Sucesos, el resumen de toda esa retahíla de frases que ustedes escucharon es que no se consiguió nada. Entonces, el beneficio es cero frente a los $165,000 que habría costado contratar a una empresa de lobby en Washington. Una cosa que me llama poderosamente la atención, y capaz si yo estoy equivocado, ¿no? Yo no he sido nunca diplomático. Claro, otra pregunta básica es ¿cuánto duró el encuentro? Porque lo que yo les decía hace un momento es, por todos los temas que menciona el señor Noboa, en esta entrevista, parecería que la reunión duró un montón. Después me llaman la atención dos cosas. Una, cuando él supuestamente nos dice que Trump le habría pedido que maneje los temas abordados con cierta reserva. Pero si desde el sábado hasta acá no nos han tenido hablando de la reunión con Trump. Todos los medios de comunicación afines al gobierno han hablado de la reunión con Trump y de los supuestos logros de la reunión. Ayer ya nos quedó clarísimo que no hubo ningún beneficio. ¿Ya? Que no se consiguió nada. Y que Trump, esto me llama la atención, que Trump le ha dicho, por favor, no hagas mucho alarde de los temas que... Pero nos han tenido 5 o 6 días hablando de Trump. Está claro que este asunto, sobre todo la foto, la están usando en el marco de la campaña política. Entonces dice, no, y después del 13 de abril, como diciendo, ojo, este es un primer encuentro, que después del 13 de abril, que yo gane la presidencia, vamos a tener una reunión oficial. Como diciéndoles a los ecuatorianos, ojo, si quieren que yo viaje nuevamente a Washington, o nuevamente a los Estados Unidos, y ahora a Washington, a la Casa Blanca, para reunirme con el presidente Trump, y para hacerme ya no una, sino más fotos en el Salón Oval, ahí sí, a una reunión oficial, tienen que votar por mí. ¿Qué significa? Que la foto la están usando ni más ni menos que como un spot de campaña, como una frase de campaña, como una imagen de campaña. La foto con Trump es material de campaña electoral.
No es ningún convenio para la seguridad, no es ningún convenio para no aranceles en economía, no es ningún tratado comercial Estados Unidos-Ecuador. La foto es eso, es un instrumento más de la campaña política de Noboa. Es como un TikTok de Lavinia. La foto con Trump es como un reel de Lavinia. La foto de TikTok es como el spot hecho con inteligencia artificial, con una voz en acento español que nos habla del Ecuador para adelante, que publicaron ayer las cuentas oficiales de ADN. La foto con Trump es material de campaña. Es como las banderas de ADN, es como la camiseta de ADN, es como los afiches de ADN. Eso es la foto con Trump. Esa foto con Trump es, si quieren que yo nuevamente me reúna con él, pero ahora en la Casa Blanca, tienen que votar por mí. Es material de campaña electoral. No lo vean de otra manera, porque de otra manera no lo van a entender que solo así, como material de campaña electoral. Y por último, sobre esta entrevista, una cosa que sí me llamó poderosamente la atención, que no tiene nada que ver con los dos periodistas que fueron los que le entrevistaron al señor Noboa, sino tiene que ver con las últimas apariciones de Noboa en entrevistas y en medios de comunicación. En estas, por ejemplo, no se abordaron temas importantes de la agenda política, porque no hay, y de la agenda nacional, porque insisto en un asunto particular, no hay que olvidarse que el señor Noboa todavía es presidente de la República. Y en esa entrevista, entre otras cosas, no se abordó nada de lo relacionado con lo sucedido en el derrame de crudo de Esmeraldas. No se abordaron temas relacionados con los anuncios que ha hecho en la misma jornada el ministro de Defensa en cuanto tiene que ver con materia de seguridad. La llegada de los famosos equipos de Blackwater, la instalación de bases militares en el Ecuador, a pesar de que el artículo 5 de la Constitución aún no ha sido reformado. Entonces, no habló sobre la teoría del sabotaje en el derrame de crudo de Esmeraldas, por ponerles un ejemplo. No le preguntaron sobre la vigencia del decreto de concesión del campo Sacha, que también es algo que está en riesgo en caso de que, así como tendríamos como gran beneficio una posible reunión oficial con Trump, otra cosa que podría pasar si es que Noboa gana la presidencia, es que el campo Sacha vuelva nuevamente a ponerse en remate. El decreto está ahí, no ha sido dado de baja. Las intenciones del gobierno seguramente serán nuevamente insistir en la privatización de este campo petrolero, que es conocido como la joya de la corona, que según la ministra Manzano es una corona oxidada, pero que sin embargo, y a pesar de estar oxidada, hay varios empresarios privados y grandes empresas privadas que estarían muy interesadas en hacerse cargo de una pieza oxidada. Entonces, sobre estos temas no se habló. Y eso sí me llama a mí poderosamente la atención, ¿no? Que siendo temas de la gran agenda no han sido abordados, ¿no? Otro asunto que no se le preguntó es sobre su impasse con Abad. Y esto no solo tiene que ver con la entrevista de ayer, sino con las últimas entrevistas que ha concedido Noboa. ¿Por qué nadie le cuestiona sobre la situación con Verónica Abad? ¿Cómo empezó la disputa, la pelea? ¿En qué momento se distanciaron? ¿Por qué la persecución en contra de Abad? El tema de Abad no se aborda en ninguna entrevista con Noboa. Son temas que pasan de agache en estas entrevistas que, digamos, nos queda esa duda, ¿no? De para qué están o si sirven finalmente a los ecuatorianos como para conocer y entender la forma de pensar, la visión de la política, de lo nacional que tiene el señor Noboa. Y por último, yo sí quiero que lo veamos hoy mismo, ¿no? Las intervenciones del ministro de Defensa, Lofredo, porque en materia de seguridad sí hay como cosas concretas. Y una es dos anuncios que ha hecho Lofredo ayer en una entrevista en TC Televisión. Una que tiene que ver con la llegada de estos equipos de mercenarios de Blackwater, ¿no? Y de Eric Prince, a quienes han contratado el gobierno ecuatoriano, y habrá que ver por cuánta plata se va a destinar a aquello. Y lo otro es la supuesta construcción e implementación de bases militares
no una, sino algunas. A pesar de que la Constitución en su artículo 5 prohíbe justamente la instalación de bases extranjeras militares en nuestro territorio. Escuchémosle a Lofredo, por favor. Le puedo comentar también sobre la visita que tuvimos no hace mucho tiempo atrás del señor Eric Prince. Y le puedo comentar que un grupo de ellos está en estos días llegando ya al país. Vamos a empezar en las primeras sesiones de trabajo con ellos. Hasta aquí estamos hablando de asesorías, de capacitaciones, pero no necesariamente se va a limitar a estos dos temas la presencia de ellos acá. En el caso concreto del reportaje de CNN se hablaba de una base en el mismo puerto de Manta, incluso con una nueva construcción. Esto sería como un soporte a esta idea de completar la cooperación y el apoyo mutuo, ¿no? Así es, tenemos acuerdos que vienen en marcha. Dentro de esto hay diferentes infraestructuras. Tenemos un acuerdo muy importante con Estados Unidos en el cual vamos haciendo de lado y lado inversiones, y dentro de eso existen varias instalaciones, no solamente lo que salió en el reportaje de CNN. Perfecto. Hay una idea del señor presidente de la República de una reforma constitucional para ampliar la posibilidad de la operación de bases extranjeras en el Ecuador. Esto va a seguir adelante, esa es la política de Estado que se quiere trazar. Por supuesto que sí, no tenemos por qué rechazar la ayuda. La ayuda lo que va a hacer es que logremos los objetivos que nos hemos planteado de una forma más rápida. Le puedo comentar también sobre la visita que tuvimos no hace mucho tiempo atrás del señor Eric Prince. Y le puedo comentar que un grupo de ellos está en estos días llegando ya al país. Vamos a empezar en las primeras sesiones de trabajo con ellos. Hasta aquí estamos hablando de asesorías, de capacitaciones, pero no necesariamente se va a limitar a estos dos temas la presencia de ellos acá. Es la información que al momento puedo compartir con. Lo mínimo que se espera de todos estos anuncios que ha hecho el señor Lofredo es justamente eso, ¿no? Que se transparente. ¿Cuánto nos va a costar primero a los ecuatorianos contratar este ejército de mercenarios? Primero, ¿bajo qué leyes y bajo qué reglas van a entrar estos mercenarios a operar en Ecuador? O si va a pasar, como alguien dijo, que se trata solo de una asesoría en materia de seguridad, ¿no? Pero creo que deben decirle al país cuánto nos va a costar, ¿no? Contratar a estos mercenarios de este señor Prince, que es también conocido por ser un estafador. A Venezuela y a algunos venezolanos les estafó con el cuento de que él les iba a liberar de la dictadura de Maduro, ¿no? Y les robó cualquier cantidad de dinero. Tiene denuncias por estafa, no solo en Venezuela, sino en otros países del mundo también. Entonces, ¿cuánto nos va a costar el contratar a este estafador? Y lo que yo les decía ayer, ¿no? Si se habla de la implementación y construcción de bases militares para tropas extranjeras, lo cual, por cierto, está prohibido todavía por la Constitución, no hay una reforma al artículo 5 de la misma, que posibilite y viabilice la instalación de estas bases y la llegada de estas tropas. Hay plata para construir bases para que vengan con todas las comodidades marines estadounidenses al Ecuador, mientras nuestros policías resulta que tienen que llegar a instalaciones en donde les toca convivir con ratas y con cucarachas. Para mí eso no es justo. Para mí eso no es justo, eso no es patriota tampoco, pero sobre todo no es justo porque yo sí creo que dentro de la policía, como dentro de las Fuerzas Armadas, como también hay elementos de los malos, muy malos, que se han convertido en soplones, en cómplices del narcotráfico, de la delincuencia organizada, también hay policías y militares de los buenos, de los patriotas, de los que todos los días salen a jugarse el físico, su vida, que han puesto incluso en riesgo la vida de sus familias por la seguridad de los ecuatorianos. Y les toca trabajar en circunstancias y en situaciones que son realmente deplorables, paupérrimas, indignas, inhumanas. Y a mí sí me indigna que el trato que reciben nuestros policías y nuestros militares y el gobierno del Ecuador esté ahora mismo pensando en invertir en la construcción o implementación de bases para tropas extranjeras, cuando de paso eso está todavía prohibido por la Constitución. Entonces quería soltarles ahí ese par de inquietudes durante esta jornada.